Es un auténtico escándalo porque hay un cálculo que habla de más de 6,5 millones de viviendas vacías. En su clasificación hablan de que en primera vivienda puede haber 3,5 millones, es decir, habrían viviendas de sobra para satisfacer los derechos del derecho a la vivienda del conjunto de la población, y el hecho de haber entregado el monopolio de la vivienda a las entidades financieras pues ha supuesto el escándalo absoluto de que es el país de Europa que más desahucia. Y bastante engaño ha habido en materia de préstamos hipotecarios, y lo que hablamos es de la comercialización de productos tóxicos. En nuestro país, una de las partes del corazón de la crisis de nuestro país ha sido la comercialización de productos tóxicos en forma de hipotecas basura. Nosotros en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Rafa Mayoral. Es una de las caras más conocidas a nivel estatal de la plataforma de afectados por las hipotecas. Él mismo se refiere como un activista defensor de los derechos humanos y de la vivienda. Rafa, gracias por estar con nosotros. No, un placer. Gracias a vosotros. Un diagnóstico actual de cómo se encuentra la situación. ¿Han bajado realmente los desahucios? ¿Cómo se encuentra? ¿La ciudadanía realmente no está tan apretada como hace unos meses con estas cuestiones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que constatar es el fracaso absoluto de las medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia, el fracaso de la Ley 1/2013, que ha sido incapaz de poder afrontar esta situación, y que lógicamente el único freno que están teniendo las entidades financieras a fecha de hoy sigue siendo la organización y el movimiento popular. Es cierto que existe más capacidad para poder detener los desahucios, pero lógicamente esa capacidad viene de la organización y de la movilización popular, y no de las medidas legislativas adoptadas desde el Gobierno, que están siendo un auténtico fracaso y que al mismo tiempo además incumplen tanto la normativa internacional en materia de derechos humanos como la propia normativa europea en materia de consumidores. Como tú bien comentas, incluso la Unión Europea llamó la atención a España por cómo se estaba tratando aquí el tema de los desahucios, es decir, que es un tema que incluso a nivel europeo preocupa. Bueno, digamos que es un escándalo, porque no hay una transposición de la normativa europea en materia de consumidores, hay un incumplimiento flagrante de la normativa europea, que es lo que nos vino a decir la sentencia CID del año pasado, que el propio Gobierno intentó integrar de alguna manera la Ley 1/2013, de manera absolutamente desafortunada, ¿no? Porque el procedimiento de ejecución hipotecaria en España se basa en un principio que es primero te ejecuto y discutimos después. Desgraciadamente han incluido algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas, pero son incapaces de entender principios básicos que se tienen que dar en un procedimiento, que es el principio básico pro consumator, es decir, que no puede encontrarse privilegiada la entidad financiera en un procedimiento judicial frente a la persona ejecutada. Bueno, pues en el ordenamiento jurídico español todavía se siguen violando los derechos de las personas ejecutadas para privilegiar la posición de las entidades financieras. Algo que incluso llega a ser escandaloso, o al menos así vosotros lo definís, es el hecho que haya tantas viviendas vacías mientras se siguen produciendo desahucios, ejecuciones hipotecarias. Sí, bueno, es un auténtico escándalo porque hay un cálculo que habla de más de 6,5 millones de viviendas vacías. En su clasificación hablan de que en primera vivienda puede haber 3,5 millones, es decir, habrían viviendas de sobra para satisfacer los derechos del derecho a la vivienda del conjunto de la población, y el hecho de haber entregado el monopolio de la vivienda a las entidades financieras pues ha supuesto el escándalo absoluto de que es el país de Europa que más desahucia y el país de Europa que más vivienda vacía tiene, con herramientas legales que deberían impedirlo. Es decir, los propios jueces deberían preguntarle a las entidades financieras cuando ejecutan y piden el lanzamiento, decir, ¿qué van a hacer ustedes con esa vivienda? ¿Por qué? Pues porque hay un artículo en el propio Código Penal que está planteando que el acaparamiento de bienes de primera necesidad destinado a alterar artificialmente el precio de las cosas es un delito tipificado con una pena de 1 a 5 años de prisión. Bueno, pues los jueces deben impedir los delitos, con lo cual deberían preguntarle a las entidades financieras qué van a hacer con las viviendas, porque acapararlas, sacar familias que están usando las viviendas y acapararlas debería ser perseguido por los jueces. ¿Cómo veis vosotros el comportamiento, por un lado, de la clase política y por otro, de la clase judicial? ¿Ha estado más al lado de la ciudadanía o de los bancos? Bueno, yo creo que es evidente, a los ojos de todos, que el poder político ha estado al lado de las entidades financieras y, lógicamente, el poder judicial también. Y además,
en algo que es especialmente grave, en lo que nosotros hemos definido y venimos definiendo hace tiempo como una violación sistemática de derechos humanos, que es lo que se ha producido en materia de derechos habitacionales en nuestro país. Ha habido una violación del derecho a la defensa, una violación del derecho a la tutela judicial efectiva en centenares de miles de ejecuciones hipotecarias en este país, pero al mismo tiempo hay una violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en concreto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puesto que se han producido de forma sistemática desalojos forzosos sin alternativa habitacional, es decir, que han echado a la gente sin tener dónde ir cuando hay millones de viviendas vacías. Bueno, eso son violaciones de derechos humanos y, lógicamente, tanto el poder político como el poder judicial tienen la obligación de respetar esos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hasta tal punto llega que el movimiento popular, que las plataformas de afectados por la hipoteca, intentando paralizar desahucios por medio de la movilización, lo que están haciendo es cumpliendo con la legalidad, porque por encima de la ley de enjuiciamiento civil, por encima de la Constitución, están los tratados internacionales firmados y ratificados por el Reino de España en materia de derechos humanos. Y eso es ley, eso es derecho positivo, y tanto el poder político como los jueces tendrían obligación de asegurar que eso se cumpliese como el resto de las leyes. Si analizamos los últimos datos que han sido publicados por el Banco de España, hay un total de 38.961 familias que perdieron su vivienda habitual por no pagar la hipoteca, además de 50.000 viviendas que se han quedado la banca, si a esta cifra le sumamos la de segunda residencia. ¿Esto en qué se traduce? ¿Estas familias qué tipo de respaldo están recibiendo por parte del Estado? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Estado no solamente no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de vivienda, sino que nos estamos encontrando con procesos escandalosos como es el aterrizaje de fondos buitre que se están apoderando de paquetes de vivienda social en lugares estratégicos del Estado, como puede ser en Madrid o en Cataluña, donde Goldman Sachs está directamente apoderándose de miles de viviendas públicas para hacer negocio con ellas, viviendas sociales, viviendas destinadas a garantizar los derechos de las personas. Bueno, nos encontramos en el proceso justo inverso, es decir, en este momento, cuando la Sareb, que es una entidad creada fundamentalmente con dinero público para el salvataje de las entidades financieras, tiene un parque de vivienda enorme, pues resulta que eso se está vendiendo a precio de saldo a las entidades financieras para que lo acaparen en vez de ponerlo en manos de la población. Bueno, lo que queda cada vez más claro es que es necesario cuanto antes poner esas viviendas en manos de la población, crear un gran parque público de vivienda en alquiler y un gran parque público de vivienda en alquiler social, es decir, social significa que los alquileres en ningún caso debieran superar el 30% de la renta familiar, es decir, hay que garantizar los derechos habitacionales de las personas porque son derechos elementales para poder disfrutar de una vida digna. Miembros de la plataforma afectados por la hipoteca y simpatizantes durante meses han hecho scratches a políticos, sobre todo del Partido Popular. Aquí en la ciudad de Cáceres, incluso algunos de ellos han sido denunciados también a nivel estatal. ¿Qué piensas que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay un problema esencial que es la ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos. Entonces, lo que no se entiende todavía es que ninguna mayoría absoluta te legitima para violar sistemáticamente los derechos humanos. Y las mayorías parlamentarias han tenido la posibilidad de cesar en la violación sistemática de derechos humanos en materia de vivienda que se estaba produciendo en nuestro país. Desgraciadamente, la decisión política que ha tomado el Partido Popular y que en otros momentos tomó el Partido Socialista fueron continuar con la violación sistemática de derechos humanos en materia de vivienda. Y eso, lógicamente, ha tenido una respuesta siempre desde los movimientos sociales, en concreto desde el movimiento en defensa de derechos humanos, que ha sido el scratch. El scratch es el señalamiento de los responsables en violaciones de derechos humanos. Eso no es un invento español, sino que es un invento, una fórmula de denuncia de aquellas personas que son responsables en violaciones de derechos humanos, reclamando, en el caso español, reclamando el cese en la violación sistemática de derechos humanos, porque es absolutamente inaceptable, pidiendo a los responsables que dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Piensas que se está criminalizando este movimiento, o al menos desde ciertos colectivos o movimientos? Bueno, hay una criminalización del ejercicio de los derechos democráticos. Es decir, hay una criminalización, por eso que comentaba antes, que es la ausencia de la cultura en materia de derechos humanos. Es decir, el hecho de que a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la primaria a la secundaria y el ciclo universitario, no exista una educación en materia de derechos humanos que nos explique que todo el ordenamiento jurídico tiene que venir informado y tiene que respetar de forma integral los derechos humanos, eso tiene como consecuencia que tenemos responsables políticos que desconocen sus obligaciones en materia de derechos humanos, jueces que ni tan siquiera en su oposición han tenido un tema que sea
derechos humanos. Y eso de última, la consecuencia es que cuando hay movimientos en defensa de derechos humanos se les criminaliza y no se entiende que el derecho a la protesta es un derecho esencial en cualquier sociedad que se pretenda llamar democrática. A la hora de debatir o de analizar en grupo el tema de las hipotecas, rápidamente alguien lanza el latiguillo de él fue el que voluntariamente se hipotecó o nadie le puso una pistola en la cabeza para que se hipotecara. ¿Realmente la culpa aquí es del consumidor o realmente es de los bancos? Bueno, yo creo que hay algo importante, ¿no? Lo primero, nosotros hemos hablado siempre de estafa. El delito de estafa no se comete con pistolas, el delito de estafa se comete mediante engaños. Es decir, que eso también es importante que lo tengamos claro, es decir, no hemos hablado de robo, hemos hablado de estafa. Y precisamente el elemento esencial en la configuración del delito de la estafa es el engaño bastante. Y bastante engaño ha habido en materia de préstamos hipotecarios. Y lo que hablamos es de la comercialización de productos tóxicos. Igual que en Estados Unidos es público y notorio que se comercializaron hipotecas basura, hipotecas subprime, que fueron el corazón de la crisis mundial, en nuestro país una de las partes del corazón de la crisis de nuestro país ha sido la comercialización de productos tóxicos en forma de hipotecas basura que han sido comercializadas por las entidades financieras. Auténticas estafas que saltan a los ojos de cualquiera. Cuando hay miles de millones de euros que se tienen que destinar a las entidades financieras para su salvataje, pues alguien debería preguntar, oiga, ¿usted por qué le tengo que dar yo a usted miles de millones de euros y recortar mis derechos sociales? ¿Me puede usted enseñar los papeles? ¿Investigamos a ver cuál ha sido el motivo de este desaguisado? No, hasta ahora no se ha realizado ningún tipo de investigación y todo está quedando en la más absoluta impunidad, en la más escandalosa impunidad que es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática. Es decir, lo que es evidente es que en este país ha habido una estafa generalizada con hipotecas. Si alguien hubiera comercializado una serie de modelos de coche y la gente se estuviera estamparando masivamente por las carreteras, nadie dudaría en que hay que investigar. Y si además esos señores que comercializaron esos coches hubieran engañado a la gente para que los comprase a sabiendas de que eran tóxicos, de que eran defectuosos, nadie dudaría que esos señores deberían responder. Bueno, pues hay centenares de miles de personas en nuestro país que se están estamparando con sus hipotecas por medio de procedimientos, por medio de ejecuciones hipotecarias masivas en los juzgados de nuestro país. Con lo cual es evidente a los ojos de cualquiera que hay que investigar. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, pues que la UDEF, que es la policía encargada de estas cosas, esto no lo investiga, que la Fiscalía Anticorrupción no lo investiga y que en este momento lo único que se hace es perseguir a los jueces cuando se les ocurre enjuiciar a quien no deben, ¿no? Que es un poco escandaloso, ¿no? Es evidente que esta situación existe, que hay una situación de impunidad financiera y que es necesario además articular un movimiento social potente en contra de la impunidad financiera porque aquí ha habido víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y tienen que cumplir 4 principios ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El principio de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Esos 4 principios se tienen que cumplir en nuestro país y desgraciadamente hay que acabar en nuestro país con la cultura de la impunidad de los privilegiados, que es algo que desgraciadamente venimos sufriendo no solamente con las hipotecas, sino que forma parte de la cultura y el acervo de nuestro país y hay que acabar con ello. ¿Has calculado cuántos desahucios se han podido parar a partir de la presión social que se lleva haciendo en las calles? Bueno, nosotros tenemos un cálculo directamente por medio de la movilización de la plataforma afectados por la hipoteca. Nosotros hemos hecho un cálculo que supera los 1000, creo que va a estar en torno a los 1100 aproximadamente a fecha de hoy. Directamente por medio de la movilización de la plataforma afectados por la hipoteca. Creemos que esto irradia, es decir, que lógicamente en el momento en que el deudor, y ahí sí que hay que lanzar un mensaje también, los datos que se daban antes, incluso algunos otros datos que han ofrecido desde el Banco de España, dicen que ha habido pocos desalojos forzosos. Bueno, es cierto que desde el momento en que se recibe la demanda hay una situación de auténtico terror por parte de los deudores. Bueno, lo que hay que decir es que a la gente que sí se organiza, que sí se moviliza y que sí resiste, hay posibilidad de detener los desahucios. Y que en este momento, cuando hay movilización, hay posibilidad de pararlos y que cada vez se están parando más. Y que en este momento hay que tomar la decisión de movilizarse y de enfrentarse a la entidad financiera para acabar con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y para acabar con algo que hemos hablado poco durante esta conversación, ¿no? Que son las deudas perpetuas. Sí. Hay que acabar con las deudas perpetuas porque las deudas perpetuas son condenas a la exclusión social, condenas a la pobreza y la condena a la pobreza y a la exclusión social es también una violación de derechos humanos. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.